¿Alguna vez imaginaste perder a la persona más importante de tu vida justo cuando más la necesitabas? Jimena nunca pensó que el día más feliz de su embarazo se convertiría en la peor pesadilla que jamás viviría. 2 amigas, 2 embarazos, un solo destino. Brenda y Jimena compartían todo: risas, miedos, ilusiones y ese vínculo inquebrantable que solo la verdadera amistad puede crear. Caminaban juntas hacia la maternidad, imaginando cómo serían sus bebés, planeando nombres, decorando cuartos en las mismas tiendas y prometiéndose estar una para la otra siempre en cada paso del camino. Pero la vida tiene formas crueles de recordarnos que nada está garantizado. En una fría habitación de hospital, mientras las máquinas pitaban sin control y las voces de los médicos se volvían cada vez más urgentes, Jimena sostuvo la mano de Brenda sin saber que sería la última vez. Lo que comenzó como una consulta rutinaria terminó en una emergencia que cambiaría todo para siempre. Los médicos corrieron, las alarmas sonaron, y Jimena quedó paralizada viendo cómo su mejor amiga luchaba por su vida en esa cama de hospital. Brenda luchó con todas sus fuerzas, pero su cuerpo simplemente no resistió. Y cuando el médico salió de aquella habitación con esa expresión que nadie quiere ver, Jimena cayó al suelo sintiendo que su mundo se derrumbaba. Alma Figueroa, la enfermera que había atendido a ambas amigas durante meses, fue quien sostuvo a Jimena en ese momento imposible. Con su uniforme azul claro y sus años de experiencia, sabía exactamente qué hacer cuando las palabras no servían de nada. Jimena quedó sola, completamente sola, con su barriga creciendo cada día, sentada en la oscuridad de su habitación, tocando su vientre y preguntándose cómo iba a criar a un hijo sin la única persona que prometió estar a su lado en cada momento de miedo y alegría. Los recuerdos la perseguían constantemente. Las fotos de ambas embarazadas en el parque, sonriendo como si la vida fuera perfecta, planeando el futuro de sus hijos que crecerían juntos como ellas lo hicieron. Esta es la historia de 2 mujeres que soñaban juntas, de una pérdida devastadora y de cómo Alma Figueroa se convirtió en esa luz inesperada que Jimena necesitaba para no rendirse. Si alguna vez has perdido a alguien importante, si sabes lo que es seguir adelante cuando todo parece derrumbarse, esta historia te tocará el alma. Antes de continuar, déjame un comentario diciéndome desde qué país o ciudad nos estás viendo. Me encanta saber de dónde son las personas que siguen estas historias. Jimena y Brenda se conocieron cuando tenían 7 años, en un parque cerca de sus casas. Desde ese día nunca se separaron. Crecieron juntas, compartieron secretos, lloraron las mismas decepciones y celebraron cada victoria como si fuera propia. Cuando ambas descubrieron que estaban embarazadas con apenas 2 semanas de diferencia, la emoción fue indescriptible. Finalmente, vivirían la maternidad juntas, tal como habían soñado desde adolescentes cuando imaginaban sus futuros. Las citas médicas se volvieron un ritual compartido. Jimena esperaba a Brenda en la sala de espera del hospital y luego Brenda hacía lo mismo por ella. Comparaban ecografías, discutían sobre nombres, compraban ropa de bebé en las mismas tiendas y pasaban horas enteras planeando cómo serían sus vidas cuando los niños nacieran. La barriga de Jimena crecía con cada semana y su vestido beige, claro de algodón, se ajustaba perfectamente a su cuerpo latino de curvas marcadas. Brenda, con su vestido terracota que abrazaba sus formas robustas, siempre bromeaba diciendo que parecían 2 diosas de la fertilidad caminando por la ciudad. Nadie hubiera imaginado que esa felicidad tendría un final tan abrupto. Antes de continuar, necesito que te suscribas a este canal ahora mismo. Presiona el botón rojo
porque así podremos seguir trayéndote historias que te conmueven y te hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hazlo ahora. Un día, durante una consulta de rutina en el hospital, Brenda comenzó a sentirse mal. Al principio parecía algo normal del embarazo: mareos, cansancio, un poco de presión en el pecho, pero en cuestión de minutos, todo cambió. Los médicos entraron corriendo a la sala de examinación, las enfermeras comenzaron a moverse con urgencia, y Jimena, que esperaba afuera, escuchó el sonido de las alarmas que nunca olvidaría. Alma Figueroa, una enfermera experimentada con más de 15 años, trabajando en maternidad, fue quien sostuvo a Jimena cuando las piernas le fallaron. Con su uniforme azul claro y su rostro sereno pero preocupado, Alma le dijo que confiara, que los médicos estaban haciendo todo lo posible. Jimena rezó como nunca antes lo había hecho. Apretó sus manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Caminó de un lado a otro del pasillo, sintiendo cómo su propio bebé se movía dentro de ella, recordándole que la vida continuaba incluso cuando todo parecía detenerse. Las horas pasaron como siglos. Y cuando finalmente un médico salió de la habitación con esa expresión que Jimena reconoció de inmediato, supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Brenda había luchado, pero su corazón no resistió la complicación. Y aunque lograron salvar al bebé mediante una cesárea de emergencia, la madre no sobrevivió. Jimena cayó al suelo. No había palabras, no había consuelo posible. Su mejor amiga, su hermana del alma, la persona con quien compartiría la maternidad, ya no estaba. Los días siguientes fueron una neblina de dolor que Jimena apenas podía procesar. Despertaba cada mañana olvidando por un segundo lo que había pasado, hasta que la realidad la golpeaba con la fuerza de un tren. Brenda ya no estaba. Su teléfono seguía lleno de mensajes, sin leer, que le había enviado, fotos de ecografías que habían compartido, planes que nunca se cumplirían. La familia de Brenda estaba destrozada, ocupándose del funeral y del bebé recién nacido que ahora era huérfano de madre. Jimena quería ayudar, quería estar presente, pero cada vez que veía a ese pequeño en la incubadora del hospital, sentía que el pecho se le partía en dos. Ese bebé debería estar en brazos de Brenda, escuchando su voz, sintiendo su calor. En cambio, estaba rodeado de máquinas y enfermeras desconocidas. Alma Figueroa se convirtió en una presencia constante durante esos días oscuros. Cada vez que Jimena iba al hospital para sus propios controles prenatales, Alma se tomaba unos minutos extra para hablar con ella, para preguntarle cómo se sentía realmente, más allá de las respuestas automáticas que daba a todo el mundo. Con su cabello recogido en un moño bajo y su uniforme siempre impecable, Alma tenía esa firmeza tranquila que solo dan los años de ver nacer y morir en un hospital. Una tarde, mientras Jimena esperaba en la sala de examinación con su vestido beige arrugado por las noches sin dormir, Alma entró y cerró la puerta detrás de ella. Se sentó frente a Jimena y le tomó las manos con esa calidez profesional que había perfeccionado con los años. Le dijo algo que Jimena nunca olvidaría, que Brenda hubiera querido que ella siguiera adelante, que cuidara de sí misma y de su bebé, que viviera por las dos. Jimena rompió a llorar. No ese llanto controlado que había mantenido frente a la familia, sino un sollozo profundo que salía desde lo más hondo de su alma. Alma la dejó llorar, sin prisa, sin frases vacías de consuelo, simplemente estando ahí. Cuando Jimena finalmente pudo hablar, le confesó algo que la atormentaba. Sentía culpa por estar viva, por seguir embarazada, por tener la oportunidad de conocer a su hijo cuando Brenda nunca vería crecer al suyo.
Alma negó con la cabeza y le explicó que la vida no funciona con lógica, que las tragedias no tienen explicación y que castigarse a sí misma no honraría la memoria de Brenda. Lo que sí la honraría sería vivir plenamente, amar a su hijo con toda la fuerza que tenía y recordar a su amiga cada día sin dejar que el dolor la consumiera. Las semanas pasaron y Jimena intentó seguir el consejo de Alma, aunque algunos días era casi imposible. Seguía yendo a las consultas, cuidando su alimentación, haciendo los ejercicios recomendados para el embarazo. Pero todo lo hacía en automático, como un robot programado para sobrevivir. La habitación que había preparado para el bebé permanecía a medio decorar, con las cajas de ropa sin abrir y la cuna todavía desarmada contra la pared. No tenía energía para nada. Una noche, mientras se miraba al espejo tocando su barriga que seguía creciendo, Jimena se preguntó cómo iba a criar a un hijo ella sola cuando ni siquiera podía cuidarse a sí misma. Pero entonces sintió una patada fuerte, ese recordatorio constante de que dentro de ella había una vida que dependía completamente de ella, y supo que no tenía opción. Tenía que encontrar la fuerza, aunque fuera solo por ese pequeño ser que pronto conocería. ¿Podrá Jimena superar este dolor y convertirse en la madre que su bebé necesita? El funeral de Brenda fue devastador. Jimena se paró frente al ataúd con su vestido beige oscurecido por el dolor y las ojeras marcadas en su rostro. Ver a su amiga ahí, tan quieta, tan ajena a todo lo que sucedía alrededor, le pareció la cosa más injusta del universo. Habían planeado estar juntas en los partos, ser madrinas de los hijos de la otra, ver crecer a sus bebés juntos, y ahora Brenda se había ido, llevándose consigo todos esos sueños compartidos. Durante la ceremonia, Jimena no pudo contener las lágrimas. La familia de Brenda la abrazó, todos unidos en un dolor que no necesitaba palabras. El padre de Brenda, un hombre mayor de ojos cansados, le agradeció a Jimena por haber sido una hermana para su hija, por haberle dado tantos momentos felices. Esas palabras le partieron el alma porque sabía que Brenda también había sido eso para ella. Una hermana que la vida le regaló cuando más la necesitaba. Después del funeral, Jimena volvió a su apartamento vacío y se sentó en el sofá donde tantas veces había estado con Brenda, planeando el futuro, riendo de tonterías, compartiendo miedos sobre la maternidad. Ahora ese espacio se sentía enorme y frío, lleno de recuerdos que dolían como cuchillos. Sacó su teléfono y comenzó a mirar las fotos que tenían juntas. Había cientos, desde la infancia hasta las más recientes, tomadas apenas semanas atrás, donde ambas posaban con sus barrigas de embarazadas, sonriendo como si la vida fuera perfecta. Si esta historia te está llegando al corazón, déjame un comentario diciéndome desde qué país nos sigues. También dale like a este video y suscríbete al canal para que más personas puedan ver este mensaje. Es importante que lo hagas ahora. Los días se convirtieron en semanas y Jimena intentó regresar a algún tipo de normalidad. Volvió a su trabajo de medio tiempo en una oficina administrativa, aunque sus compañeros la miraban con esa mezcla de lástima y incomodidad que la gente tiene cuando no sabe qué decir frente al dolor ajeno. Algunos le ofrecían condolencias torpes, otros simplemente evitaban el tema como si no hubiera pasado nada. Jimena prefería el silencio. Una tarde, mientras archivaba documentos, sintió una contracción fuerte que la hizo detenerse en seco. No era la primera vez que la sentía, pero esta fue diferente, más intensa. Se agarró del escritorio y respiró profundo, esperando que pasara. Su jefa la vio y de inmediato le dijo que se fuera a casa, que descansara. Jimena no discutió. Tomó sus cosas y salió de la oficina,
caminando despacio por las calles, mientras su mente volaba a 1000 lugares diferentes. ¿Y si algo le pasaba a ella también? ¿Y si su bebé corría la misma suerte? El miedo la paralizaba. Cuando llegó al hospital para un chequeo de urgencia, Alma Figueroa estaba en su turno. Al ver a Jimena entrar con esa expresión de pánico, dejó lo que estaba haciendo y la llevó directamente a una sala. Le hizo las pruebas necesarias, y cuando los resultados mostraron que todo estaba bien, que solo eran contracciones normales del tercer trimestre, Alma se sentó junto a ella y le preguntó qué más estaba pasando. Jimena le contó todo. El miedo constante, la sensación de estar caminando sobre hielo delgado, la culpa que la perseguía cada vez que sentía algo de felicidad. Alma escuchó con atención y luego le dijo algo que Jimena necesitaba oír, que era normal tener miedo después de lo que había vivido, pero que no podía dejar que ese miedo controlara su vida ni la de su bebé. ¿Logrará Jimena vencer sus miedos antes de que nazca su hijo? Pasaron las semanas y Jimena comenzó a asistir a un grupo de apoyo para madres que habían perdido seres queridos durante el embarazo. Al principio se resistió, pensando que no serviría de nada hablar con extraños sobre su dolor. Pero Alma insistió. Le dijo que a veces compartir con personas que entienden exactamente lo que estás viviendo puede ser más sanador que cualquier terapia formal. Y tenía razón. En ese grupo, Jimena conoció a otras mujeres que cargaban sus propias tragedias. Algunas habían perdido parejas, otras a madres o hermanas, y todas estaban navegando la maternidad mientras procesaban duelos profundos. Escuchar sus historias hizo que Jimena se sintiera menos sola, menos rota. Una de las mujeres, una mujer mayor que había perdido a su hermana gemela durante su propio embarazo años atrás, le dijo algo que resonó profundo: que el dolor nunca desaparece completamente, pero que con el tiempo aprendes a vivir con él, a cargarlo de una manera que no te destruye. Durante una de esas sesiones, Jimena finalmente pudo hablar sobre Brenda sin desmoronarse por completo. Contó cómo se conocieron, cómo crecieron juntas, cómo habían planeado cada detalle de sus embarazos y cómo en un solo día todo ese futuro se evaporó. Las otras mujeres la escucharon sin interrumpir, algunas llorando con ella, todas entendiendo ese vacío imposible de llenar. Cuando terminó de hablar, sintió algo extraño, un peso que se aligeraba apenas un poco, como si compartir el dolor lo hiciera un poco más llevadero. Alma, que a veces asistía a esas sesiones como facilitadora, se acercó a Jimena al final y le dijo que estaba orgullosa de ella, que dar ese paso era el comienzo de la sanación. Jimena no sabía si creía en la sanación todavía, pero agradeció las palabras. Si has llegado hasta aquí, dale like a este video y suscríbete al canal para seguir viendo historias que te hacen reflexionar sobre la vida. Hazlo ahora. Es muy importante para que podamos llegar a más personas. Quiero hacer una pausa aquí para aclarar algo importante. Esta historia es ficticia, creada con el propósito de motivarte y dejarte una lección de vida. Los personajes y situaciones que estás escuchando no son reales, pero los sentimientos y las lecciones sí lo son. Todos enfrentamos pérdidas, todos pasamos por momentos donde parece que no podemos seguir. Y esta historia está aquí para recordarte que sí puedes, que incluso en la oscuridad más profunda hay luz si decides buscarla. A medida que se acercaba la fecha del parto, Jimena sintió una mezcla de emoción y terror. Por un lado, moría de ganas de conocer a su bebé, de sostenerlo en brazos y comenzar esa nueva etapa. Por otro lado, el fantasma de lo que le pasó a Brenda la perseguía cada noche. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si ella tampoco sobrevivía? ¿Quién cuidaría de su hijo?
Alma notó la ansiedad creciente y decidió hacer algo que iba más allá de sus responsabilidades como enfermera. Invitó a Jimena a tomar un café después de una consulta y le propuso algo inesperado. Estaría presente en el parto, no solo como profesional médica, sino como apoyo emocional. Le dijo que nadie debería pasar por ese momento sola, especialmente alguien que había vivido lo que Jimena había vivido. Jimena no supo qué decir. La amabilidad de Alma la conmovía profundamente. Aceptó, sintiendo que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como pensaba. La noche antes del parto programado, Jimena se sentó en la habitación del bebé que finalmente había terminado de decorar. Había puesto las fotos de Brenda en un pequeño marco sobre el cambiador, para que su amiga siempre estuviera presente de alguna manera. Le habló a esa foto como si Brenda pudiera escucharla. Le dijo que estaba aterrada, pero que iba a hacer esto, que iba a ser la mejor madre posible y que siempre le contaría a su hijo sobre la tía increíble que nunca conocería, pero que lo había amado desde antes de nacer. ¿Cómo terminará esta historia de superación y amor? Descúbrelo en el cierre final. El parto fue largo y agotador, pero Jimena lo enfrentó con una fuerza que no sabía que tenía. Alma estuvo a su lado cada minuto, sosteniendo su mano, secando su frente, recordándole que respirara, que lo estaba haciendo increíble. Cuando finalmente escuchó el llanto de su bebé, Jimena sintió una explosión de emociones que no podía describir. Alegría, alivio, amor incondicional, pero también una tristeza profunda porque Brenda no estaba ahí para compartir ese momento como habían soñado. Sostener a su hijo por primera vez fue mágico y desgarrador al mismo tiempo. Lo miró a los ojos y vio toda su vida por delante, todas las responsabilidades, todos los miedos, pero también todas las posibilidades. Le prometió en silencio que lo amaría con la fuerza de dos madres, la propia y la de Brenda, que nunca dejaría que olvidara que había personas que lo amaban antes de que llegara al mundo. Alma sonrió desde la esquina de la habitación, limpiándose discretamente una lágrima. Había visto miles de nacimientos en su carrera, pero este era especial. Era la prueba de que incluso después de la pérdida más devastadora, la vida encuentra la manera de continuar, de florecer contra todo pronóstico. Los meses siguientes no fueron fáciles. Jimena descubrió que la maternidad era aún más difícil de lo que imaginaba, especialmente sin Brenda a su lado para compartir las noches sin dormir, las dudas constantes, los pequeños logros. Pero también descubrió que era más fuerte de lo que creía. Cada vez que su hijo sonreía, cada vez que alcanzaba un nuevo hito, Jimena sentía que Brenda estaba ahí de alguna manera, celebrando con ella desde donde estuviera. Alma se convirtió en una figura importante en la vida de Jimena, no reemplazando a Brenda nunca, pero ofreciendo ese apoyo maternal que todos necesitamos en momentos de vulnerabilidad. La visitaba regularmente, le traía comida cuando sabía que Jimena no estaba comiendo bien, le daba consejos sobre el bebé y, lo más importante, le recordaba constantemente que estaba haciendo un trabajo increíble. El bebé de Brenda, que había sobrevivido contra todo pronóstico, fue criado por sus abuelos. Jimena se mantuvo cerca de esa familia, visitando regularmente, asegurándose de que ese niño supiera quién había sido su madre. ¡Qué mujer increíble era Brenda! Los dos bebés crecieron conociendo la historia de sus madres, de esa amistad que había desafiado el tiempo y que ni siquiera la muerte podía borrar completamente. Esta historia te enseña que la vida es frágil, que debemos valorar cada momento con las personas que amamos porque no sabemos cuánto tiempo tendremos con ellas. Te enseña que el dolor es parte de la experiencia humana, pero que no tiene que definir toda tu existencia. Te enseña que incluso en los momentos más oscuros
Hay personas dispuestas a extender la mano y ayudarte a levantarte. Y te enseña que el amor verdadero, como el que Jimena y Brenda compartían, nunca muere realmente. Vive en los recuerdos, en las lecciones que dejaron, en la forma en que sus vidas tocaron a otros. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida y las personas que amas, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Deja tu comentario contándonos qué te pareció, cómo te hizo sentir y desde qué parte del mundo nos estás viendo. Dale like a este video y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que te inspiran y te hacen valorar lo que realmente importa. Activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo y recuerda, cada día es un regalo. No lo desperdicies en cosas que no importan. Abraza a las personas que amas, diles lo que significan para ti, porque mañana puede ser demasiado tarde. Jimena aprendió esto de la manera más difícil posible, pero tú no tienes que esperar a una tragedia para valorar lo que tienes. Vive plenamente, ama sin miedo, y nunca olvides que eres más fuerte de lo que crees. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en el próximo video.